¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de conferencias 2017. En particular, hoy abrimos el ciclo Emprendimiento, un reto alcanzable. Tenemos una distinguidísima visita del doctor Jairo Ruiz. Además, le voy a robar unos minutos para hacer una pequeña reflexión en torno al Centro Virtual de Aprendizaje. Quiero también agradecer a Mariana y a Dora por todo el esfuerzo para tener esta conferencia de hoy. A todo el público que está conectado o que nos están viendo posteriormente, también muchísimas gracias. Aquí la idea de este ciclo de conferencias es cómo el Tecnológico Monterrey aprovecha a sus profesores, a sus alumnos, al conocimiento que estamos generando para compartirlo a través del Centro Virtual de Aprendizaje. Si me regalan por favor la primera filmina, voy a tomarme un par de minutos. El Centro Virtual de Aprendizaje, tenemos esta liga, www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx. Estamos cumpliendo los dulces 16 y es toda una experiencia de cómo a través de la tecnología llevamos educación de alta calidad y de altos contenidos a nivel, ahora sí que México, Latinoamérica y mundial. En un año regular tenemos 500,000 de visitas, en un año bueno hemos alcanzado incluso los 800,000 o 900,000 visitas y este tipo de conferencias y de cursos son los que nos ayudan a llegar a una más personas, siempre con la idea de hacer muy accesible el conocimiento para todos. Actualmente, si me regalan la siguiente, tenemos más de 2,400 centros registrados a nivel nacional, Latinoamérica y Estados Unidos. Es un gusto contar con esta red tan extensa. Al menos 700 de ellos siempre están escribiendo a un alumno. Los demás están visitando el sitio, están dando noticias, están subiendo actividades, pero al menos 700 de estos están en una constante capacitación de las diversas áreas que presentamos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Aquí decimos 60, pero sacando cuentas porque estamos mejorando el inventario, yo creo que llegamos ya a los 90 cursos gratuitos que ustedes pueden tener en diversas áreas como salud, obviamente emprendimiento, tecnología informática, incluso temas de contabilidad y administración financiera, finanzas personales, temas de ciudadanía, etcétera. Todo ello lo vamos combinando para ofrecerles estos cursos gratuitos, que con solo registrarse en el centro ya pueden ser parte de ustedes. Y tenemos también versiones infantiles y versiones para adultos de algunos temas, como el de computación, como el de redacción. Entonces, los invitamos a visitarlo y a realmente a vivirlo, ¿no? En particular en el tema de emprendimiento, si me regalan la filmina 5, por favor. ¿Qué es lo que ofrecemos? Es una forma, ahora sí que accesible, si me permiten la redundancia, de llevar temas sobre negocios, emprender un negocio propio, cómo iniciar y operar mi negocio, las habilidades básicas para iniciar un negocio. Los cursos son sencillos, van desde las 40 horas hasta un diplomado de 144, pero siempre con una idea de hacerlo dinámico y sobre todo muy aplicable a la vida real, ¿no? Reflexionábamos ahorita fuera de cámaras a veces nos enseñan a decir, bueno, esta es la idea que vas a ejecutar, pero ¿qué eso implica? Implica éxitos, implica fracasos, implica esfuerzos, desvelos o implica negociaciones. Todo eso vamos a estarlo platicando y viendo en la conferencia de hoy y obviamente en los cursos que tenemos disponibles. Y también tenemos un espacio dedicado a este tema en el Centro Virtual de Aprendizaje. Nosotros le llamamos la zona verde, es por el color que le damos al tema ahí en el Centro Virtual, es inicia y mejora tu negocio, y tenemos cuestiones como desarrollar las ideas para emprender, mejorar y hacer eficiente un negocio, innovar y transformar la empresa, que seguramente Jairo nos va a reflexionar sobre ello, cursos y talleres y conferencias para micros, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Últimamente en México, y me imagino que es una situación en América Latina, el tema del emprendimiento ha crecido para generarnos una opción, y no nada más es relacionado con negocios, sino también es lo que existe, cómo lo podemos mejorar y hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, este también es un tema que podemos estar reflexionando, y que los invitamos a verlo ahí mismo en el Centro Virtual de Aprendizaje. Y ya por último, para esta conferencia, si me regalan la siguiente filmina, por favor, estas son nuestras formas de enlace a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, que vamos a estar conectados para que por favor nos manden sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios o lo que les gustaría que reflexionemos con nuestro invitado de hoy, ¿no? Ahora sí, para presentarlos, nos acompaña el doctor Jairo Ruiz Nava.
Él es licenciado de Administración de Empresas y maestro de Administración Administración Pública y Política Pública, por el Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Negocios y Gestión de Empresas por la Universidad de Cantabria en España, cuya línea de investigación se enfocó a identificar los efectos de la orientación emprendedora en el desempeño económico y social de las empresas sociales mexicanas. Actualmente en el Tecnológico de Monterrey es director nacional del programa de emprendimiento social innovador, en donde, entre otras cosas, coordina la red de incubadoras sociales, las cuales se ubican en 19 estados de la República. Es coordinador también del track de emprendimiento social en Inc. Monterrey, el festival de emprendimiento más importante de América Latina. Ha participado como ponente y panelista en diversos foros nacionales e internacionales y como juez de prestigiosos concursos relacionados a este tema. Adicionalmente, se desempeña como consultor de proyectos de emprendimiento social en incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey en el Campus Monterrey. En el mismo TEC también se desempeña como maestro a nivel de licenciatura y de posgrado en materias relacionadas con emprendimiento y emprendimiento social, así como ser autor y coautor de artículos de divulgación científica sobre el emprendimiento social y el aprovechamiento de los recursos para detonar este proceso emprendedor. Y en el tiempo libre colabora en distintos proyectos para el emprendimiento en entidades privadas, públicas y de la sociedad civil, ¿no? Entonces es una persona con muchísima experiencia, es un gran amigo del Centro Virtual y de toda la iniciativa de la comunidad. Entonces te agradecemos mucho tu tiempo y la oportunidad de platicar contigo. Gracias, Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un gusto estar en este espacio. La verdad es que el Centro Virtual de Aprendizaje de verdad es uno de los programas que más nos debe de enorgullecer como Tecnológico de Monterrey. Todos ustedes que son usuarios de esta plataforma, de verdad aprovechenla. Es, yo creo que una de las plataformas más completas y más robustas que hay con este enfoque, con esta amplia gama que nos comentaba Sergio. La verdad es que es difícil encontrar una que le iguale. Entonces, felicidades a ustedes que están participando y aprovechando todas estas actividades, explótenla al máximo y de verdad que muchas gracias a tu equipo, Sergio, Dora, muchísimas gracias Mariana por la invitación. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de emprendimiento, a mí me gusta empezar con una reflexión un tanto filosófica y no porque sean las 9 de la mañana vamos a dejar de filosofar, sino... A ver, ¿el emprendedor nace o se hace? Estamos hablando de la importancia de emprender en México, pero ¿quién emprende? Pues el emprendedor. ¿Y el emprendedor nace o se hace? Es una pregunta filosófica que nos ayuda a ubicar cuál es el rol del emprendedor. Pero cuando hablamos de emprendedor, ¿a qué nos referimos? Pues lógicamente los emprendedores son aquellas personas que constantemente están identificando oportunidades y asumiendo riesgos. Esa es una de las características más importantes del emprendedor. El emprendedor, yo cuando platico con alumnos o me toca dar algún tipo de asesoría, yo les digo, por favor, ustedes que están visualizando emprender o llevar a cabo algún proyecto, siempre deben de traer sus lentes de emprendedor. ¿Y esos lentes de emprendedor qué hacen? Te ayudan a identificar las oportunidades que hay en tu entorno. Y ahí el tema es que constantemente el emprendedor está identificando oportunidades y a la vez está asumiendo riesgos. Pero algo bien importante, un emprendedor no nada más identifica oportunidades, asume riesgos, sino que asume elementos innovadores. Eso es lo más importante que hay en todo este tema de emprender. Podemos empezar a emprender y morir emprendiendo, pero no vamos a salir de mucho si no generamos alguna actividad o algún proceso innovador. Entonces, con todo esto, ¿por qué emprendemos? ¿Por qué se emprende en todo este tema de este mercado tan interesante que es el emprendimiento? Por dos causas principales. El emprendimiento se hace por necesidad y básicamente por necesidad es cuando de manera urgente, por alguna situación fuera de nuestro control, necesitamos generar recursos. Normalmente, pues, o nos despiden o no tenemos trabajo o necesitamos generar más ingresos y entonces rápidamente buscamos cómo hacer algo que nos dé esa parte de
rentabilidad, de generar ingresos para poder continuar con una calidad de vida, para poder trabajar, para poder generar algún tipo de insumo que nos ayude a, pues, darle lo que necesitamos a nuestra familia o salir de algún apuro. Esa es una de las principales formas que se hace, emprender por necesidad. No es lo correcto, sin embargo, pues si no hay otra salida, pues esa es una vía muy utilizada. Por otro lado está emprender por oportunidad. Y emprender por oportunidad ahí nos lleva a todo un proceso sistemático, que es desde justamente identificar por qué quiero emprender, por qué quiero poner un negocio, analizar detenidamente cuáles son mis habilidades, cuáles son mis conocimientos, qué es lo que sé hacer, y entonces todo ese proceso de inmersión como persona, como emprendedor, me ayuda a llevar a cabo un proyecto mucho más aterrizado, mucho más planeado, mucho más planificado, que nos va a llevar a tener un modelo de negocios validado, un modelo de negocios que nos permita conocer más allá de nuestro producto a nuestro cliente. Lo recomendable en estas dos grandes formas es lo segundo, emprender por oportunidad. Y justamente en este enfoque, pues hay muchas oportunidades, valga la redundancia, hay muchas opciones en las que nos podemos acercar. Una de ellas justamente es todas estas actividades, cursos, diplomados que se manejan en el CBA, en las diferentes incubadoras, que te permiten realmente llevar un proceso muy aterrizado, muy mentorado, muy continuo para que puedas emprender, pues, efectivamente. No te digo que si emprendes por oportunidad no te vas a equivocar, al contrario, de eso se trata, de que durante este proceso vayas cometiendo errores, teniendo ciertos fracasos, pero justamente eso es lo que te va a ayudar a validar mucho tu idea. Y en torno a estas dos grandes vertientes, cuando hablamos de emprender, que es emprender por necesidad y emprender por oportunidad, pues les vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿el emprendedor nace o se hace? Y no, yo sé que ustedes ya están activamente respondiendo donde están, pero básicamente lo que se hace en este sentido, hay una investigación muy interesante de Ernst & Young que se hizo a nivel mundial, 30 países, 685 emprendedores encuestados, y justamente hacían el análisis de cuál es el ADN del emprendedor, si el emprendedor nace o si el emprendedor se hace. Y este estudio nos arrojó a nivel mundial que el 58% de los emprendedores eran emprendedores que habían sido transformados después de ser empleados. ¿Qué quiere decir? Que primero tuvieron una actividad laboral, trabajaron en alguna institución, organización, empresa, y después identificaron que su vocación era ser emprendedor. Contra el 42% que desde que ellos habían tenido la oportunidad habían sido emprendedores. No habían tenido ninguna otra actividad o no habían trabajado previamente en alguna organización. Entonces, como pueden ver, el emprendedor nace y se hace. Muchos de los que estamos aquí, pues trabajamos en alguna empresa, en alguna organización, en gobierno mismo, pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de ser emprendedores. Siempre tenemos esa chispa, esas ganas, esa inquietud de hacer algo por nuestra cuenta, y justamente es lo que tenemos que hacer es proponérnoslo y empezar a emprender por oportunidad, empezar a emprender identificando cuáles son las necesidades del mercado a nuestro entorno, en los que nosotros con nuestras habilidades y conocimiento podemos realmente contribuir. Y este mismo estudio a nivel mundial nos arroja que la edad realmente para abrir la primera empresa, pues justamente está desde los 20 años hasta más de los 60 años. Obviamente hay una concentración entre los 20 y 29 años, que es el 45% de la población donde abren su primera empresa,
Lógicamente, esto obedece a que en esta edad, pues, no necesariamente tienen una familia, están empezando, están graduándose, tienen la oportunidad de fracasar varias veces, reintentar y continuar con otra idea, con otro proyecto. Pero si se fijan, el rango de edad es muy amplio. Entonces, si me permiten decir, no hay edad para que ustedes pongan la primera empresa. Las gráficas nos dicen que lo fuerte está entre 20, 29, 30, 39 años, pero seguramente ustedes conocen personas de 15 años que han puesto una empresa, personas de 70 años que están poniendo una empresa, y aquí lo importante es eso, atreverse a dar el paso, identificar la oportunidad, hacerlo de manera planeada otra vez. No es fácil emprender, no es una cosa sencilla y tampoco es algo que se debe tomar a la ligera. Se invierte un recurso, ya sea de tiempo, humano, económico, y entonces esta inversión debe de ser muy respetada en torno a lo que se debe de planear. Yo los invito a que justamente si ustedes están queriendo emprender, lo hagan de manera organizada, lo hagan de manera planeada. Actualmente hay muchas metodologías, hay muchas organizaciones que se enfocan justamente a ayudar al emprendedor y esa es una gran oportunidad que estamos viviendo en México justamente, de que tengamos el acompañamiento adecuado para echar a andar una idea o un negocio. Esto que les acabo de mostrar es a nivel mundial. Pero ¿cómo estamos a nivel de nuestro país? ¿Cómo estamos a nivel México? ¿Ustedes creen que los mexicanos somos emprendedores? Bueno, el Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace también a nivel mundial y enfocado al tema de emprendimiento, sacando los datos de nuestro país, nos dice que casi el 50% cree que es buena opción emprender. Fíjense, el 45% ve buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos 6 meses. Aquí es bien importante cómo los mexicanos están respondiendo a este estudio, en donde identifican oportunidades para iniciar un negocio a corto plazo. Eso es bien importante. Normalmente el proceso de emprender no es un proceso que dure 6 meses, un año. Es un proceso, no hay un tiempo específico, pero sí es un proceso que nos debe de llevar la suficiente reflexión y el suficiente análisis para hacerlo correctamente. Y el 45% de los mexicanos, al menos en este estudio, pues ven oportunidades en los que ellos pueden iniciar un negocio. El 46% consideran que tienen los conocimientos y habilidades necesarias para iniciar un negocio. Qué interesante este tema, fíjense, porque normalmente el emprender lo vemos como una actividad en la que podemos hacerlo sin ningún tipo de conocimientos. Y no, la verdad es que se necesitan ciertos conocimientos básicos para poder echar a andar un negocio. Es muy importante, obviamente, el tema de las habilidades personales que tenemos, los oficios que sabemos hacer, pero echar a andar un negocio y sobre todo administrarlo implica conocimientos. Entonces, de ahí otra vez la seriedad que les he estado comentando al momento de emprender. No lo tomemos a la ligera, no es un tema en el que puede ser fácil invertir y luego darnos cuenta después de 6 meses que no fue la mejor decisión cuando ya invertimos todos nuestros ahorros, cuando ya nos endeudamos, cuando ya hipotecamos la casa. Es un tema delicado y por tanto implica conocimiento. Y fíjense este dato que nos presenta este estudio. El 36% tiene miedo de emprender por el fracaso. Y aquí me voy a detener un poco más porque justamente el fracaso en nuestro país es un tabú que se ha manejado de manera equivocada. El fracaso nos da aprendizaje y lamentablemente tenemos el paradigma de que quien fracasa es una persona
pues que pierde valía, que pierde importancia, que realmente se equivoca. Por el contrario, si vemos otras culturas a nivel mundial, vemos que el fracaso es valorado siempre y cuando se aprenda de este fracaso. El año pasado nos tocó andar por Silicon Valley y justamente nos tocó platicar con algunos emprendedores que están pues ahí de tiempo completo y nos decían, es que yo cuando picho o cuando presento mi idea de proyecto ante inversionistas, una pregunta recurrente que me hacen es, ¿cuántas empresas has echado a perder? ¿Cuántos proyectos has fracasado? Y en medida de eso viene la confiabilidad del inversionista si invierte en mi negocio o si no invierte. ¿Por qué? Porque el fracaso nos da experiencia. Obviamente tenemos que manejar el fracaso. No es algo fácil de superar, pero tampoco lo veamos como algo que nos lleve a la lona y no nos permita levantarnos. Al contrario, el fracaso bien capitalizado, con el conocimiento, con el aprendizaje que eso nos deja, nos va a permitir equivocarnos menos o, sobre todo, tener mayor efectividad en nuestros proyectos. Otros datos interesantes es por qué quieren emprender los mexicanos. Y aquí tenemos una diversidad interesante en las respuestas. La mayoría nos dicen que quieren emprender por necesidad y mantener su ingreso. Otra vez, este tema de emprender porque necesito el dinero y emprender de manera urgente, lógicamente es un camino, lógicamente es la vía, pero mi recomendación es que no lo hagan de manera precipitada. El 23% nos dice que quieren emprender por tener más independencia. Definitivamente el emprender nos ayuda a tener, pues, sobre todo nuestro control de tiempo, pero no necesariamente, y esto es a veces algo que se malentiende, es que vamos a trabajar menos. Al contrario, quien emprende, quien tiene un negocio, pues trabaja, digamos, al menos en las primeras etapas, las 24 horas, 365 días del año. ¿Por qué? Porque es su negocio, ¿por qué? Porque es su recurso, porque es su inversión. Quizás ya en una segunda etapa de estabilidad, ahora sí viene un poco más de tranquilidad, pero en los primeros meses, años, en las primeras etapas, la demanda del emprendedor en su proyecto es de full time, de tiempo completo. Y algo que me gusta mucho es que el 21% quiere emprender por oportunidad y por necesidad también. Pero al menos aquí ya nos arroja una luz en decir, oye, yo ya identifiqué necesidades del mercado, yo ya identifiqué necesidades que puedo yo contribuir con mis habilidades y con mis conocimientos y puedo hacer algo. Y finalmente, otra vez, algo que es recurrente, ¿por qué los mexicanos queremos emprender? Es por aumentar nuestros ingresos. Todo esto es muy válido, todo esto es significativo, pero otra vez mi recomendación es hagámoslo de una manera sistemática, hagámonos de una manera organizada y planeada. No nos precipitemos cuando tengamos que emprender, porque eso nos puede llevar problemas y problemas fuertes, incluso personales y familiares, por el tema del uso y recurso de nuestro dinero, de nuestra parte financiera. Todo esto lo digo de una manera contextual, para ir introduciendo por qué es importante emprender en México. Y bueno, como ustedes saben, en la encuesta intercensal del 2015 de INEGI, pues nos arrojó que somos casi 120 millones de mexicanos, el 48% somos hombres, el 51% son mujeres. Y fíjense un dato muy interesante. Este estudio de INEGI que nos arroja en el 2015 nos dice que la proporción de niñas y niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la de adultos y adultos mayores. Y fíjense este dato. En 2010, ¿cómo estaba la pirámide poblacional? En 2030, ¿cómo está la pirámide poblacional? ¿Qué quiere decir? Que la población en México para el 2030, entre edades de 60
y más años se va a incrementar. Esto lo digo, ¿por qué? Porque México no está preparado para este movimiento piramidal de la población. Pónganse a pensar y a visualizar si nuestra infraestructura, está preparada para apoyar a adultos mayores, si nuestros empleos, si nuestro esquema de trabajo está preparado para darle trabajo a nuestros adultos mayores. Y más aún, si tenemos productos y servicios que realmente respondan a las necesidades de nuestros adultos mayores en no más de 13 años. En 13 años, esta va a ser nuestra realidad y este va a ser nuestro común denominador. ¿Qué vemos aquí? Una área de oportunidad para emprender. No les voy a decir en qué productos, no les voy a decir en qué servicios, eso queda a su creatividad, pero si lo visualizamos, aquí tenemos un área de oportunidad muy interesante para el desarrollo de productos y servicios que van a tener una alta demanda en nuestro país. ¿Cuáles son algunas características demográficas en México? Que estas también son áreas de oportunidad para nosotros. Fíjense algo muy interesante, en promedio la escolaridad en México equivale a que tengamos la secundaria terminada, en promedio nuestra población. El 73% de la población es asalariada, es decir, la gran mayoría trabajamos para organizaciones, instituciones o empresas. Solo el 19.6% de trabajadores lo hace por cuenta propia y el 3.2% son patrones o empleadores. Y bueno, el 2.8% son trabajadores sin pago. Puede ser voluntarios o puede ser un tema de que estén en la informalidad. Fíjense este dato, actualmente una mujer está al frente del 29% de los hogares. Esta encuesta nos arroja que casi el 30% de los hogares está liderada por mujeres en nuestro país. Otra vez, nuestra realidad contextual, nuestra realidad laboral, nuestra realidad como sociedad nos da para que una mujer que se hace cargo de su hogar, que tiene hijos, que tiene familia, pueda estar trabajando de manera adecuada, desarrollándose al 100% tanto laboral como profesionalmente, pues es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos horarios rígidos de 8 horas, tenemos cultura de trabajo que tenemos que estar en la oficina, aunque no necesariamente tengamos que estar. Y toda nuestra realidad nos indica que este tema va a ir incrementándose. Aquí tenemos áreas de oportunidades para generar productos y servicios que vayan satisfaciendo las problemáticas de nuestro país, las problemáticas de nuestro contexto y sobre todo productos y servicios que van a tener y tienen una alta demanda actualmente y a mediano plazo. Otro dato interesante es que de acuerdo con su cultura, el 21.5% de la población se autorreconoce como indígena. Fíjense, el 21% del total de la población se autorreconoce como indígena. De esto es algo similar a la distribución que tenemos nacionalmente, el 48% son hombres y el 51% son mujeres. Entonces, otro dato interesante, ¿por qué? Porque tenemos una diversidad en México muy amplia. En México tenemos muchos Méxicos, no hay un solo México. Somos un país, por supuesto, tenemos una identidad nacional, pero nuestra realidad, nuestra cultura social, pues nos dice que tenemos muchos Méxicos. Y al tener muchos Méxicos, a veces nos olvidamos de nuestros paisanos y nuestra gente indígena, que es parte fundamental de nuestra cultura. Aquí tenemos que ser muy respetuosos también en el sentido de respetar todas sus tradiciones, pero también de coadyuvar para que ellos vayan satisfaciendo las problemáticas y vayan evolucionando de una manera muy interesante, tanto personal como laboralmente. Otra vez, aquí se abre oportunidades para emprender, oportunidades que van a generar un impacto
no solo en el tema económico, sino también en el tema social y cultural. ¿Qué más tenemos en este sentido? ¿Ustedes saben cómo se distribuye la riqueza en México? Este es un tema muy interesante. El total de la riqueza nacional, estamos hablando que el 18% de la riqueza nacional se concentra en el 1% de la población. Es decir, si sumamos entre el 18 y el 40, que según la OCDE, después de Chile, somos la segunda nación con mayor desigualdad, y la clasificación que ellos utilizan entre muy ricos y ricos nos da que casi el 60% de la riqueza nacional se concentra en casi el 10% de la población. Tenemos ahí un problema impresionante en el tema de desigualdad, impresionante, que esto nos está generando una polarización social que hemos visto ya lamentablemente en muchas actividades, en muchos hechos de violencia, en muchos hechos de polarización, de ruptura del tejido social. ¿Por qué? Porque casi el 40% de la riqueza, el restante 40% de la riqueza, lo tenemos que distribuir en el 90% de la población. Ojo, ¿tenemos o no tenemos un problema? Tenemos un problema. Pero no es nada más identificar el problema y asumir que estamos en un país polarizado económicamente, sino ¿qué tenemos que hacer? Hay oportunidades también que nos permiten justamente detonar y tratar de revertir toda esta dinámica. El tema de emprendimiento es una oportunidad para revertir esta dinámica. El tema de emprender es generar empleos. México necesita más de 1 millón de empleos al año. Lamentablemente, la población estudiantil que termina una licenciatura no encuentra empleos porque no son suficientes actualmente en México. Entonces, el emprender se convierte en una opción fundamental, no solo para generar tus propios ingresos, para sobrevivir, sino para tener un impacto social importante al generar empleos que te permitan generar un desarrollo y una dinámica económica social. Fíjense estos datos también, seguramente los conocen. Según el Coneval, en 2015 nos dice que 55 millones de personas se encuentran en pobreza. Es decir, el 46% se encuentran en esta categoría. Y de esto, 11.4 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, es decir, 9.5%. ¿Qué tenemos? Tenemos una amplia gama de carencias sociales que van desde el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos para la vivienda y acceso a la alimentación. Más que ver de manera pesimista todas estas cifras, todos estos porcentajes, todas estas estadísticas, como emprendedores identificamos oportunidades. Y más que lamentarnos en decir, es que hay 60% de personas que no tienen acceso a la seguridad social o 23% que carecen de acceso a una alimentación adecuada, tenemos una oportunidad para emprender. Y justamente ese es el rol del emprendedor. El rol del emprendedor es constantemente tener nuestros lentes de emprendedor y a donde quiera que volteemos, estar identificando oportunidades. Estar identificando oportunidades que nos permitan traducir esas necesidades que existen sociales y de mercado en proyectos y servicios. Y aquí, sí, perdón, Jair, adelante. te interrumpo, nos Sí, están sí, empezando adelante. a llegar las preguntitas. Sí, claro, claro. En este tema de México, ¿se ha identificado si los chavos que están en preparatoria, en universidad, ya tienen conciencia de estos datos? O como universidades o como escuelas ya se los acercamos también para que vean como que esa necesidad, ¿no? de ir hacia el otro punto. Fíjate que esa pregunta es muy interesante, Sergio, porque
Yo por lo que he identificado no tenemos esa buena práctica de sensibilizar a nuestros alumnos. Y es una buena práctica que no tiene que empezar desde la universidad o la preparatoria, tiene que empezar desde primaria. Okay. Tiene que empezar desde primaria porque eso nos va sensibilizando justamente este espíritu de identificar oportunidades y de buscar emprender a través de productos y servicios para satisfacer necesidades. Es bien importante que desde nuestros primeros años de estudio, digo, kinder, normalmente pues el niño entra en otra dinámica más de integración, más de desarrollo de habilidades propias, pero la primaria es ideal para empezar a hablar de emprendimiento. La primaria es ideal para empezar a sensibilizarlos en todas estas problemáticas sociales que tiene México y cómo a través del emprendimiento es una de las vías para empezar a revertir. A revertir eso, ¿no? Interesante. Y en este sentido, nos preguntan, ¿hay alguna zona del país donde podamos decir, oye, pues aquí se concentra más el emprendedor y luego ir a escarbar a ver qué pasa ahí? ¿O todavía no hemos hecho ese tipo de...? Fíjate que hay estudios que sí nos localizan muy gráficamente y muy puntualmente 3 estados principalmente, que es obviamente la Ciudad de México, que es una ciudad lógicamente cosmopolita, que en donde se concentra mucho el desarrollo económico, financiero. Monterrey, por supuesto, que es uno de los estados más industriales y emprendedores que tiene, y Guadalajara, el área de Jalisco, Nuevo León, Jalisco. Y yo creo que, si me permites, el común denominador en por qué estos 3 estados están teniendo este repunte o este aumento muy fuerte en el tema de emprendimiento, tanto Ciudad de México como Nuevo León y Jalisco, es por el ecosistema. Es decir, hay un ecosistema integrado en donde tanto la parte de la iniciativa privada como la parte de las universidades como la parte política están trabajando de manera coordinada y están justamente llevando a cabo acciones conjuntas que permiten echar a andar proyectos y programas emprendedores. Entonces, el común denominador aquí se enfoca a eso. Entonces, aparentemente habría más apoyos en esas zonas, o sea, porque hay un financiamiento de empresas o casi de su bolsillo. Hay financiamiento en estos 3 estados, pero también hay la parte de formación, pero también hay la parte de impulsar a través de actividades propiamente de las cámaras empresariales, de las cámaras industriales, al emprendedor en las primeras etapas, que eso es bien importante. Normalmente en México vamos tarde porque empezamos a apoyar al emprendedor después de que pues ya consolidó su empresa. Pero lo que necesitamos es apoyar al emprendedor en las primeras etapas, cuando estamos arrancando. Que eso es algo que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos están haciendo la diferencia. Entonces, justamente la parte interesante es cómo trabajamos en ecosistemas de manera coordinados para impulsar al emprendedor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Si continuamos con la presentación, les decíamos, todas estas problemáticas que veíamos, hay Mohamed Yunus, que es el Premio Nobel de la Paz 2006 y reconocido por ser un emprendedor social, decía, a cada problemática social podemos responder con una empresa y también con una empresa social. Y justamente es lo que estamos diciendo. Veamos quién está emprendiendo en México. En México emprenden personas que están entre 25 y 34 años, que es la gran mayoría, entre 18 y 24, que es la minoría, y entre 35 y 44 años, que es las personas que se encuentran en medio. Como vemos, esto es congruente con los datos a nivel internacional. Las edades están un poco más enfocadas hacia 25 y 34 años en México, y es un poco por lo que mencionábamos ahorita, que se le apoya al emprendedor después de que ha demostrado que está consolidada su empresa. Mientras que a nivel internacional hay un mayor apoyo para los emprendedores jóvenes o para los emprendedores que están trabajando en las primeras etapas. Fíjense un dato interesante, el 19% de las mujeres adultas realizan una actividad de emprendimiento, según el Global Entrepreneurship Monitor. ¿Cómo se está emprendiendo en México? ¿En qué sectores se está emprendiendo en México?
se emprende principalmente en actividades de comercio y servicios. Casi el 80% se concentra en proyectos que van enfocados a comercios y servicios. Y fíjense nada más el dato, solo el 3% de emprendimientos se enfocan a tecnología y el 1% se enfoca a emprendimientos establecidos en desempeño de tecnología. Y aquí tenemos un dato interesante. Necesitamos ir creciendo en emprendimientos y en proyectos que tengan que ver con tecnología e incorporar proyectos de tecnología en las actividades de comercio y servicios. Ahí está el gran reto, ahí está el gran despunte de nuestro país si queremos irnos posicionando en temas de emprendimiento. Debemos como ecosistema, ahorita lo comentábamos, como ecosistema enfocarnos a no seguir nada más apoyando, que no está mal, pero ahí no vamos a encontrar nuestro diferenciador, a no seguir apoyando únicamente a los comercios tradicionales como restaurantes, hoteles, servicios en general, sino apostarle e invertir más en proyectos innovadores, en proyectos realmente que vengan a dar un valor agregado a todo el tema de productos y servicios. Es interesante aquí decir, cuando yo hago la reflexión con alumnos o en algunas charlas que les digo, a ver, ¿cuál es el Apple mexicano? ¿Cuál es el Apple mexicano? Si cuando hablamos de decir, ¿cuál es la empresa más disruptiva que ha habido en las últimas décadas o en los últimos años a nivel mundial? La gran mayoría alza la mano y dice Apple. Y cuando les digo, ¿cuál es el Apple mexicano? Entonces, ahí empezamos a darnos, a pensar, a dar vueltas y nunca normalmente tenemos una referencia para decir, este es el Apple mexicano. Ahí es donde identificamos la gran área de oportunidad y ahí es donde tenemos las grandes posibilidades de invertir. Una reflexión que hacía Oppenheimer en su libro que presentó en Guadalajara, hablando de los problemas y de los países latinoamericanos y en específico en México, y es una cita de él, es lo que va a decidir el rumbo de nuestros países no es si gana Cuauhtémoc Cárdenas o si renuncia al PRD o quién va a ser el nuevo presidente del PAN. Lo que va a decidir el rumbo de nuestros países y en específico de México es cuántas patentes de nuevos productos va a registrar México y cuántas exportaciones de innovación va a tener en los próximos años. Y eso nos lleva a decir, ¿por qué no migramos de pasar de lo hecho en México a lo innovado en México? En las semanas anteriores vimos un esfuerzo muy fuerte a nivel de política pública, a nivel mediático, de lanzar o relanzar todo el tema de hecho en México con toda la parte del contexto que traemos pues con el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y qué bueno que consumamos lo hecho en México, y qué bueno que sigamos apostándole a lo bien hecho en México, a lo bien hecho con la calidad de nuestros productos mexicanos. Pero tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, tenemos que ir cambiando nuestra forma de hacer emprendimiento. Tenemos que innovar, tenemos que meter la creatividad en nuestros proyectos. Y tenemos que tener imaginación y tenemos que tener flexibilidad y tenemos que correr riesgos y tenemos que tener perseverancia, tenemos que echar a andar nuestra intuición, tenemos que tener un pensamiento fuera de la caja si realmente queremos innovar. No podemos quedarnos en ser creativos. Es muy diferente hablar de creatividad e innovar. La creatividad es, se me ocurrió algo padrísimo, lo tengo muy bien planeado, pero ahí se puede quedar. La innovación justamente es esta fórmula, tener la creatividad, ponerle creatividad a nuestros proyectos, pensar fuera de la caja, tratar de ser disruptivos, romper con nuestros paradigmas y no quedarnos ahí, sino llevarlos a la ejecución, implementarlos. Cuando tenemos creatividad y tenemos implementación, lo llevamos a cabo,
quiere decir que estamos innovando. E innovar puede ser desde hacer algo totalmente distinto hasta subirle el nivel a un producto ya existente, transformar, en fin, toda esta parte de darle un nuevo valor agregado que esté buscando el mercado o que responda a las soluciones que tenemos en la sociedad. Eso justamente es innovar. Y eso es algo que tenemos que, como universidades y como ecosistema, y con todos estos esfuerzos que traemos para emprender y para facilitar y para asesorar al emprendedor, tenemos que meter una alta dosis de innovación, que nos permita pasar de lo hecho a lo innovado, de lo hecho en México a lo innovado en México. Eso va a ser nuestro diferenciador y eso es lo que tanto necesita nuestro país, productos y servicios que tengan innovación, que nos lleven a un siguiente nivel. Y bueno, que cuando hablamos de innovación en los negocios justamente es esto, llevar procesos que tomen esas ideas y las metan al mercado para que el cliente pueda percibir el beneficio que ese producto y servicio le da. Esta innovación debe traducirse en valores comerciales y valores útiles al cliente o al beneficiario de tu producto. Finalmente, vuelvo a esta gráfica y no con el ánimo pesimista de cómo estamos en México, sino con el ánimo de decir, aquí tenemos un gran abanico para emprender. En base a las necesidades que tenemos como sociedad, podemos contribuir de manera ética, de manera empática, con productos y servicios innovadores, creativos, que a mí como emprendedor me generen recursos y que a nuestra sociedad estén transformándola, estén desarrollándola de una manera integral para que podamos evolucionar como país. Finalmente, ¿cómo iniciamos? Pues iniciamos con esta identificación de oportunidades, comprendiendo muy bien cuál es la necesidad de nuestro mercado, observando continuamente cómo se está dando esta oportunidad, definiéndolo, ideando constantemente, prototipando, es decir, de la parte de definir, idear y prototipar, ahí hay una iteración constante que nos va a permitir identificar cuál es el producto o servicio adecuado que nos va a llevar a cabo, que nos va a permitir darle en el clavo a todo este tema de las necesidades del mercado y que todo nos lleve a tener un buen modelo de negocios, que justamente sea el punto de partida para echar a andar un emprendimiento por oportunidad y un emprendimiento que nos haga equivocarnos los menos. No quiere decir que no va a haber fracaso, pero que sean fracasos de manera más controlada. Perdón, Jairo, nos acaban de sacar la preventiva, que nos quedan pocos minutos. Creo que hay aquí unas preguntas. Me gustaría mucho si hubiera preguntas y respuestas, con mucho gusto, sí, adelante. Gracias. Yo tengo dos preguntitas rápidas. Muy bien. Hablando un poquito del modelo de negocios que acabas de presentar y que al principio de la charla mencionabas que eso puede ayudarnos a disminuir la tasa del fracaso. ¿Qué metodologías nos sugerirías que pudiéramos nosotros usar para poder implementar nuestro modelo de negocios o a dónde nos pudiéramos acercar para poder fortalecerlo? Mira, el modelo, muchísimas gracias, María, el modelo de negocios, a veces cometemos el error de tipificarlo como un lienzo o el modelo clásico de Osterwalder o de Lean Startup. El modelo de negocios tiene que ser la historia de tu negocio. Tú tienes que responder a qué es tu producto, quién es tu cliente y cómo vas a hacer llegar tu producto a ese cliente. Y después de que contestes esas preguntas, ahora sí, utilizar todas las herramientas que hay, ahorita que están libres incluso en internet, que está el Business Model Canvas, que es el lienzo de 9 bloques que te va ayudando paso por paso para construir adecuadamente tu modelo. O está el de Ash Maurya, que es el de Lean Startup Canvas, el Lean Canvas, que ese es más adecuado para proyectos que están arrancando,
Ese personalmente creo que es el más adecuado, que nos ayuda a llevar de manera más metodológica, identificando actores y problemas para ir construyendo tu modelo de negocios o tu gran historia que tú quieres contar. Estas herramientas te ayudan a construirlas perfectamente y tú puedes encontrarlas, están en internet, de manera libre, las puedes descargar y hay tutoriales que te ayudan a construirlo. Muchas gracias. Y ya por último, suponiendo que ya tenemos nuestro modelo de negocios y que solamente me falta el dinero para iniciar operaciones, ¿a qué organismos me pudiera acercar para pedir como inversión? Por supuesto, ahí es muy importante que acudas justamente a incubadoras. Mi recomendación es que no llegues a pedir el dinero directamente, es decir, si ya tienes tu modelo, si ya trabajaste con una incubadora, entonces sí puedes llegar. Ahorita hay un ecosistema muy amplio, que puede ser gobierno, que puede ser ángeles inversionistas, pero si no tienes tú tu modelo y no has sido asesorado, sí te recomendaría que tu primer paso fuera acércate a una incubadora, recibe la ayuda de un asesor, de un mentor que te ayude a validar tu modelo de negocios, porque tu modelo de negocios tiene que estar bien validado. Y entonces sí, a través de una incubadora te puede vincular con los canales más adecuados para empezar a financiar tu negocio. No todos los canales son los adecuados para todos los proyectos. No todas las fuentes de financiamiento de gobierno son las más adecuadas para todos, ni los ángeles inversionistas, en fin. Ahí yo creo que sí es importante antes tocar base con una incubadora, con un asesor, para que te ayude a visualizar cuáles son tus fuentes de financiamiento más adecuadas. Perfecto. Bueno, Jairo, creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? En cabina de producción. Ya Perfecto. Estamos. Bueno, entonces, si quieres dar algún mensaje final que No, quieras, yo agradecerles el espacio, yo reiterarles la invitación de que sí emprendamos, lo hagamos de manera cautelosa, lo hagamos de manera muy cuidada, acercándonos a incubadoras, tomando cursos, pero sobre todo pensando cómo vamos a innovar, cómo vamos a hacerlo diferente. No sigamos con las mismas procesos, los mismos productos, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que emprender, pero tenemos que emprender de manera creativa y de manera innovadora. Excelente, no, pues muchísimas gracias, Jairo, por esta interesante y rica charla que nos has ofrecido. Al contrario, va a estar disponible obviamente en el Centro Virtual de Aprendizaje, en el área de emprendimiento y en el área de conferencias, para que podamos reflexionar y sobre todo compartirla, ¿no? Ahora sí que con la pareja, con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros ahí de la escuela y sobre todo pues con cada uno de los usuarios que hay en los centros comunitarios de aprendizaje en todo el país y América Latina, ¿no? De nuevo, Jairo, muchísimas gracias. Un pequeño reconocimiento por esta charla, muy amable, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos nuevamente. Sergio, te agradezco. Y estamos en contacto. Vamos a tener más pláticas del tema de emprendimiento, del tema de salud, del tema de tecnología, entonces los invitamos a estar en contacto con el Centro Virtual de Aprendizaje. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.